Buenos días, Iglesia Foothill. Es bueno verlos a todos aquí y bienvenidos al Super Bowl domingo en el cristianismo. Así es, este es el día que es el gran momento culminante en el calendario de la Iglesia, donde celebramos la realidad de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora, esto es lo que pasa con la realidad. La realidad sucede con o sin ti, ¿verdad? A la realidad no le importa si me levanto y siento que hoy estoy lleno de creencias sobre la Pascua, o soy escéptico, o no tengo sentimientos, o tengo sentimientos. La realidad es solo realidad. Pero ¿cuál es la realidad sobre la Pascua? Correcto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos reunimos cada año y las multitudes se hinchan y este tipo de cosas cuando llega este momento? ¿Cuál es la realidad de la Pascua? Verás, algunos dirán, bueno, es una especie de comienzo simbólico de la primavera o el comienzo simbólico de una nueva vida, o me gusta verlo como la mejor versión de mí mismo. Y así lo concibo en este tipo de formas. Pero si todo lo que estamos tratando aquí es una metáfora, si todo lo que estamos tratando aquí es un símbolo, entonces permítanme citar a la gran escritora estadounidense Flannery O'Connor, que dijo, si la Pascua es solo un símbolo, al diablo con ella. ¿A quién le importa? ¿Qué estamos haciendo aquí si todo esto es absolutamente patético en primer grado? Y si lo piensas, tal vez vengas y digas, bueno, yo vengo todos los años. Soy bastante obediente en cuanto a venir a la iglesia en Pascua, pero la verdad es, Chris, que no lo entiendo. No entiendo por qué tanta emoción. Incluso podría creer que hubo un hombre llamado Jesús y tal vez resucitó de entre los muertos. Tal vez no lo hizo. Pero, ¿cuál es el problema con la Pascua? Sí, claro. ¿Qué decimos al respecto? Solo quiero darte algunas cosas para que pienses hoy, ¿de acuerdo? Lo primero que diría es que lo importante de la Pascua es Jesús. Cristo es la gran cosa. Él es la gran cosa. Hacemos una gran cosa. Nos preocupamos por la Pascua porque nos preocupamos por Jesús. Nos importa este hombre, ¿verdad? Lo que la Pascua nos hace a todos, si se lo permitimos, es que nos obliga a hacernos la pregunta, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Esta es la pregunta más importante que podemos hacernos. ¿Quién es Jesús? Olvídense de todo lo demás hasta que se hagan esta pregunta. Jesús, de hecho, en Marcos capítulo 8, uno de sus evangelios, va a mirar a sus discípulos. Es el hombre que lo siguió y les va a decir, ¿a quién conocéis? Chicos, mientras estáis ahí fuera y escucháis a la gente, ¿qué se dice en la calle? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden, bueno, algunas personas piensan que eres Juan el Bautista, algunas personas piensan que eres un profeta, ¿cierto? Eso es bastante común. Nosotros pensamos que tú piensas que eres un hombre más, piensan que eres una especie de profeta de Dios, que ese eres tú, que eso es lo que eres, que eso es lo que eres. Pero entonces él mira su vida y dice, ok, pero chicos, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro se levanta como Pedro siempre hace y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ves? Este es el trato. Todo el mundo. Y quiero decir literalmente todo el mundo. No puedo pensar en un erudito que no esté de acuerdo con esto, que crea que realmente hubo un hombre, Jesús, que realmente vivió en el primer siglo, realmente murió en una cruz. Sí, claro, pero eso no es lo que divide a la religión, eso no es lo que divide a las filosofías. Lo que las divide es la pregunta, ¿quién es Jesús? Correcto, esa es la gran pregunta. Algunos de ustedes tal vez se han resistido a esta idea de no quiero ser cristiano porque pienso que si me convierto en cristiano me estoy cargando con todo tipo de obligaciones y todo tipo de demandas. Ok, pero eso no es donde esto comienza. Si me preguntaras, Chris, ¿por qué eres cristiano? Déjame decirte lo que te diría. Escuche, cuando era un adolescente, creo que era. Estaba escuchando a un hombre predicar como te estoy predicando a ti ahora mismo. Él era un evangelista que vino a la iglesia donde yo crecí y se puso de pie y dijo algo como esto. Dijo, soy cristiano porque el cristianismo funciona. Y recuerdo que incluso cuando era adolescente pensaba, hombre, yo no sé si estoy ahí. Ay, no creo que si lo que estás hablando es realmente práctico y resuelve tu problema. Y es este tipo de cosa pragmática de la que soy parte. No creo que el cristianismo funcione así. No creo que funcione. Creo que, de hecho, el cristianismo no solo crea, ya sabes, nunca más tendré problemas. El cristianismo en realidad crea problemas porque la Biblia dice que cuando me convierto y pongo mi fe en Jesucristo, el Espíritu viene a morar en mí. Y ahora tengo esta guerra entre lo que la Biblia llama mi carne y mi espíritu. Bien. Y ambos están tratando de conquistarse el uno al otro. Y yo soy, usted ha oído la declaración que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Así es, esa es la guerra. Eso no sucede antes de que seas un cristiano. Eso es parte de la guerra con la que trato. Y contigo no soy cristiano por eso. No soy cristiano porque creo que tiene todo el sentido del mundo y no tengo más preguntas. No soy cristiano porque creo que responde a todo sobre el sufrimiento humano. Soy cristiano por una razón. Soy cristiano por Jesús y soy cristiano por la Pascua. El cristianismo es ante todo sobre Cristo. Así es. Eso es lo que necesitas asentar en tu mente. Todo el evangelio, dice Juan Calvino, está contenido en Cristo. Cristo es la diana. Todo lo demás es la circunferencia. Todo lo demás son anillos exteriores. Si te pierdes a Cristo y obtienes todo lo demás, y obtienes toda tu moral en orden, y obtienes todas las respuestas a tus preguntas, y te pierdes a Él, te pierdes todo. Esto es lo primero y más importante. Permíteme darte una tarea. Sé que viniste a la iglesia para eso. Pero déjame darte algunos deberes esta semana. Si nunca han hecho esto, siéntense en una lectura. Te reto a que lo hagas en una sola lectura. Lean el Evangelio de Juan. Ok, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bien. Y Juan es un apóstol. Y Juan es un testigo ocular de las cosas que suceden con Jesucristo. Y he aquí por qué te digo eso, Juan. Juan escribe su Evangelio con un objetivo. Y de hecho nos dice el final. Dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan dice, eso es todo. Eso es realmente todo lo que quiero hacer. Solo quiero decirles a través del testimonio de testigos oculares que este hombre del que les estoy hablando es el Cristo, para que creyendo tengan vida en su nombre. Escuchadme, soy cristiano porque creo en Cristo y solo creo en Cristo porque creo en la resurrección. Eso es lo que me lo demuestra. Jesús es algo grande. Bien, eso es lo primero que quiero que sepas hoy. ¿Por qué celebramos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque Jesús es importante. En segundo lugar, la resurrección es algo importante. En caso de que no lo sepan, la resurrección es algo importante. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que estamos un poco insensibles a ella. Ya sabes, como Nemo, ya sabes, los peces que se frotan contra estas verdades todo el tiempo, nos volvemos impermeables a ellas. Pero, creo que también tenemos esta impresión de que las personas del primer siglo no eran como nosotros, no son modernos, no son científicos, no conocen nada mejor y por supuesto creen en la resurrección. Si crees eso, entonces no conoces la historia, no sabes nada de la gente del primer siglo. Eso no es en absoluto lo que ellos creen. Una resurrección en medio de la historia de la humanidad fue totalmente inesperada. La primera prueba, diría yo, son los discípulos. Los discípulos están absolutamente convencidos de que Jesús está muerto, pero el sábado, entre su muerte y su resurrección, se despiertan. Están desolados, están afligidos, tienen miedo. Espera, pensamos que este era nuestro Mesías. Sí, claro, y el mundo ha seguido adelante. Esta cosa horrible que llamamos Viernes Santo, el mundo ha pasado de la muerte y entierro de Jesús. Tal vez algunos de ustedes han tenido seres queridos cercanos muertos. ¿Y no es algo extraño cuando te pasa eso y al día siguiente te despiertas y el mundo sigue adelante? Es verdad, tienes esta sensación como, espera, como alguien no lo sabe, ¿no? Probablemente sean otros discípulos. Yo estaba como, pensamos que este era el Mesías. ¿Cómo puede el mundo seguir girando? Y estamos en el dolor absoluto. Así que cuando llega el domingo por la mañana, quiero decir, nadie conoce el mundo. La resurrección había sucedido, el mundo había cambiado y nadie se dio cuenta. Nadie pensó en ello. Se dedicaron a preparar el desayuno, hacían otras cosas que iban al mercado, hacían todas las cosas que hacían, no lo hicieron. Esto es totalmente inesperado, nadie lo vio venir. Pero ahora tenemos nuestras Biblias y sabemos lo que pasa. Y por eso celebramos la resurrección. De hecho, no sé si saben esto. La razón por la que en realidad celebramos los domingos todas las semanas, porque ustedes saben, tenemos iglesia aquí todas las semanas, pero todas las semanas nos reunimos el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque cuando Jesús resucitó de entre los muertos un domingo, y la iglesia literalmente cambió el guión como de ahora en adelante, nos reunimos los domingos. Y ahora a través de la historia, la iglesia se reúne los domingos porque ese es el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero mira, la resurrección es una gran cosa, no porque cambiamos el día de nuestro culto. Pero la resurrección es mucho más grande. Jesús venció a la muerte, afirmamos. Y si venció a la muerte, entonces eso lo cambia todo. Si nos detenemos y consideramos esto, aunque sea por un momento, ¿verdad? Cambia lo que creo y cambia cómo me comporto y cambia
cambia mi ética y cambia mi política, lo cambia todo, informa absolutamente cada parte de mi vida. Así que quiero mostrarte esto, quiero mostrárselo a partir de las Escrituras. Giren conmigo, tomen sus Biblias o tengan una aplicación de la Biblia o pueden conseguir una aplicación del centro de la iglesia. Y quiero que vayan a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a seguir a lo largo de aquí y vamos a empezar en el versículo 12. Ok, Pablo va a decir, mira la resurrección, esta inesperada resurrección es algo muy importante. Ok, y así es como lo va a decir, comenzando en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Él dice esto: ahora, si Cristo es proclamado como resucitado de entre los muertos, esto es lo que Pablo habría predicado. ¿Cómo pueden algunos de ustedes decir que no hay resurrección de entre los muertos? Deténganse y mírenme solo por un segundo. Ok, ¿recuerdas lo que dije? La gente en este mundo no solo se fue. Por supuesto, la gente resucita de entre los muertos. Por supuesto que eso sucede. No, ellos absolutamente no creyeron. Y ahí lo ves. Aquí hay otra prueba que te dice que la gente no creía que la gente resucitaba de entre los muertos. Así que sigue en el versículo 13. Pero si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Sigue la lógica. Si estás diciendo que no hay tal cosa, entonces Jesucristo no ha resucitado de entre los muertos. Versículo. Y si Cristo no ha resucitado, versículo 14, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Salta al verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana y usted todavía está en sus pecados. Entonces los que durmieron en Cristo han perecido. Si en Cristo tenemos esperanza en esta vida solamente, somos de los que más lástima nos da. Si solo es un símbolo. Al diablo con él. Tu fe es inútil, no tiene ningún valor. Necesitamos la cruz, pero la cruz es absolutamente sin sentido sin la resurrección. No significa nada, es solo un hombre que murió y fue enterrado, y no hay más, eso es, pero sigues en tu pecado. Pablo va a decir que lo que Jesús se propuso hacer el Viernes Santo nunca sucedió, es un fracaso total. La resurrección. Aprueba que Cristo es el Hijo Divino de Dios, que toda su enseñanza es verdadera, que no hemos malgastado nuestra vida, que ha engañado a la muerte, cierto, que tiene las palabras de la vida. Significa que cuando dice y hace afirmaciones audaces, ahora lo miramos y decimos, creemos eso. Así que cuando Jesús dice cosas como estas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿piensas que es una declaración increíblemente arrogante? A menos que sea verdad. A menos que sea verdad. Porque si es verdad, entonces eso cambia todo. Ahí no hay otro nombre bajo el cielo por el cual los hombres puedan ser salvados. O no hay otra alternativa a esto si es verdad. Verás, déjame decir esto. Si yo pudiera probarte más allá de una sombra de duda, que Jesús, sus huesos están todavía en una tumba. Tengo los huesos. De alguna manera somos capaces de hacer pruebas de ADN. Descubrimos que ese es realmente Jesús. ¿Todavía creerías? No creería. Me alejaría. Nunca tendríamos Pascua de nuevo. Abandonaría la iglesia. Me daría cuenta de que esto es lo que dice Pablo. Mi fe es inútil. Todas las personas que amabas, Chris, que dijiste que estaban en Cristo, están muertas, se han ido, nunca los volverás a ver. No veré a mi padre, no veré a mis abuelos, no veré a ninguno de mis seres queridos. Se han ido y están perdidos para siempre. No voy a creer eso. Pablo dice que todo está perdido para siempre. Si la resurrección no es verdad, tu fe es inútil. Esto de aquí es patético. Vestirse de pasteles es tonto. Todas las cosas que hacemos para celebrar la Pascua, vamos a parar. Porque aquí estamos. Y estamos diciendo que hacemos esto porque en realidad hubo un hombre que se levantó de la tumba. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si no se levantó de entre los muertos, si esto es solo un símbolo, olvídalo. Pero sigue adelante. Mira el versículo 20 del capítulo 15 de 1 Corintios. Pero de hecho Cristo ha resucitado de entre los muertos, las primicias de los que durmieron. Bien, si hay primicias, eso significa que hay algo que sigue. Correcto. En otras palabras, va a haber más resurrección con los que están en Cristo.
Verso 21, porque como por un hombre vino la muerte. Él está hablando de Adán, allí por un hombre ha venido. También la resurrección de los muertos. Ese es Jesús. Y aquí es donde él explica eso. Verso 22, porque como un Adán todos mueren. Así también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la realidad. Pablo dice, esta es la verdad. Creo esto con cada fibra de mi ser. Y si no es verdad, olvídalo. Esa es la reivindicación total. Ese viernes resulta ser realmente bueno. ¿Quién es Jesús? Dios dice que es mi hijo. Si dices, demuéstralo. Él dirá, mira la tumba vacía. ¿Ves? Dios va a hacer una pregunta a todos en el mundo. Mi hijo resucitó de entre los muertos. ¿Qué haces con? La resurrección es algo grande. Es una gran cosa, pero déjame mostrarte. No es solo una gran cosa, es una especie de verdad universal. Oh, eso es grandioso, es una gran cosa. Déjame mostrarte que una resurrección. Aquí hay una tercera cosa que quiero que veas. Es una resurrección, es una gran cosa para ti. Y ni siquiera estoy hablando de si eres cristiano o no. Si lo eres, quiero mostrártelo. Es grandioso, como que hay algunas cosas maravillosas que aprendemos de la resurrección. Y por cierto, podría darte una lista de 20 cosas. La Biblia va a decir, esto es lo que hace la resurrección. Pero quiero que veas que esto no es una celebración de la primavera. Esto no es una celebración de la nueva vida. Es una realidad que puede tener implicaciones muy personales y que las tiene para todos los presentes, sean cristianos o no. La resurrección es algo muy importante para todos nosotros. Permítanme mostrarles lo que quiero decir. Si ustedes dijeran, ¿qué? ¿Por qué es importante para mí? ¿O cómo puede ser importante para mí? La primera respuesta que te doy es que significa que puede haber perdón de los pecados. Vuelve a Primera de Corintios, ya lo he leído, pero mira el versículo 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Cuál es la implicación? Si llego al verso 20 y él dice que él ha resucitado, entonces eso significa que si yo estoy en Cristo, que mis pecados han sido tratados. ¿Entiendes que tenemos un problema de pecado? Cada religión en el mundo está tratando de resolver este problema aquí mismo. Ahora mismo puede que no lo llamen pecado, pero dirán, ¿sabes qué? Hay algún estándar que tengo que alcanzar, ¿verdad? Tengo que vivir de acuerdo a alguna norma y tengo que esforzarme mucho. Así que tengo que ser lo suficientemente bueno para ser aceptable a Dios. Aquí está el problema. ¿Qué tan bueno es ser lo suficientemente bueno? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo sé que he alcanzado el estándar, que lo he logrado? ¿Cómo sé que estoy haciendo todo lo que se supone que debo hacer? Soy una buena persona. Acompaño a las ancianas a cruzar la calle, ¿verdad? Soy amable con la gente. Hago todo lo que se supone que debo hacer. ¿Cómo puedo saber si todavía estoy en mis pecados? La resurrección reivindica las afirmaciones del Viernes Santo. Sí, la muerte realmente cubre el pecado, ¿verdad? Realmente proporciona la perfección. La resurrección provee justicia perfecta para pecadores imperfectos. Esto es lo que dice la Biblia. Y permítanme decir esto. Leemos nuestras Biblias. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es dejar que la Biblia nos lea. Tenemos que dejar que nos diga, ¿cuál es tu evaluación? Porque todos vivimos bajo algún tipo de evaluación. No estamos todos como aquí. Aquí están y tenemos nuestras evaluaciones personales subjetivas de déjame mostrarte objetivamente lo que la Biblia, cómo te evalúa a ti y a mí y a toda la raza humana. Va a la Biblia, va a decir Romanos. Vamos a través del libro de Romanos los domingos. Vuelve la semana que viene. Continuaremos y podrás escuchar más de esto. Pero Romanos va a enseñar. Pablo va a caminar a través de algunas cosas. El libro de Romanos, donde él dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos han pecado. Y cuando dice todos, quiere decir todos. Nadie es justo. No, ni uno. Nadie entiende. Nadie busca a Dios. Todos se han desviado juntos. Se han vuelto peores. Todos han pecado. Así es como la Biblia lee el mundo. Ok, pero ¿y qué? Romanos 6, la paga del pecado es la muerte. Así que ahí lo tienes. Estoy bajo una sentencia de condenación en virtud de mi participación en el todo, porque soy un pecador y tú eres un pecador y todos somos pecadores en común. Pero Romanos 5 dice, pero Dios, dos de las palabras más grandes en toda la Escritura son, pero Dios. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, eso es todo un sermón. ¿Entiendes esto? Que la Escritura te lee y dice que eres pecador.
Y te dice que por eso estás bajo condenación, una sentencia de muerte. Pero aquí está lo que Jesucristo hizo para resolver ese problema que tú no podías resolver por ti mismo, mientras aún eran pecadores, y pecando mientras te rebelabas contra Dios, mientras lo ignorabas, mientras vivías sin referencia a Él. Y Cristo murió por ti. Él no esperó. Él no dijo, ¿sabes qué? Cuando limpian sus actos, cuando vienes a mí, cuando me presentas tu currículum espiritual, que está todo arreglado y se ve muy bien, mientras ustedes eran pecadores, Cristo murió por ustedes. Y ahora Él sigue y dice en Romanos 9 que si confesares con tu boca, sepamos, Él dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Aquí está, volvemos a Jesús, volvemos a la resurrección, volvemos a esta verdad fundamental de que puedo tener mis pecados perdonados y puedo poner mi fe en Él. Y la Biblia dice que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Ves? Ese es el análisis de la Biblia, del problema del mundo. Ahora mira, como sea que definas el problema, es como definirás la solución, ¿cierto? En cualquier área de la vida. Como sea que lo enmarquemos, vamos a enmarcar cómo lo resolvemos. Así que alguien me recordó la semana pasada de un pastor que dijo que la solución no es la educación. Porque el problema fundamental de la raza humana no es la ignorancia. Y podríamos seguir con eso, ¿verdad? La solución no es riqueza, porque el problema fundamental de la raza humana no es la pobreza. La solución no es la salud, porque el problema fundamental de la humanidad no es la enfermedad. La solución no es la política, porque el problema fundamental no es el gobierno ni las leyes. La solución no es la belleza, porque nuestro problema fundamental no es que seamos feos. ¿Verdad? Cómo definas el problema determinará la solución. Y la Biblia dice, este es el problema es el pecado. Y por la solución es la cruz y la resurrección, porque tu problema y mi problema es el pecado. Y este pecado lo estropea todo. Y está fuera de nosotros y dentro de nosotros. Eso va a decir, hombre, impacta todas mis relaciones e impacta cada parte de nuestro mundo, e impacta el gobierno, e impacta el entretenimiento, e impacta todas estas esferas de la vida. Pero también dice algo sobre ti y sobre mí. Como que yo no tengo un problema externo con el pecado. La Biblia no dice yo soy un pecador porque yo peco. Dice que peco porque soy un pecador. Fundamentalmente, mi corazón necesita ser cambiado. Y por eso oyes que en la salvación Dios saca un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Nos cambia para ver que esto es lo que se nos ofrece. ¿Cómo se define el problema? Así es como la Biblia nos lee a ti y a mí. Esta es su interpretación de nuestra experiencia. No tomo mi experiencia y digo, ok, Biblia, ahora muéstrame cómo mi experiencia es correcta. Tomo la Biblia y dejo que ella me interprete. Y la Biblia dice que soy desobediente, engañado y esclavizado a varias lujurias y placeres. La Biblia dice que fuera de Dios, reformando mi corazón, he cometido dos males. He abandonado a Dios y he la fuente de agua viva y he tratado de sacar cisternas. No es eso, es como esta cosa que contiene agua, pozos que no pueden contener agua. Sigo intentando saciar mi sed con tierra. Creo que si con esto lo consigo es una locura. La Biblia dice que me he apartado de Dios, que he hecho lo que es sabio a mis propios ojos. Me dice que sé que Dios existe, pero no lo honro como Dios. No le doy gracias. Trato de presentarlo. Mira todas las cosas buenas que he hecho. Y la Biblia dice que mi justicia es como trapos de inmundicia ante sus ojos. ¿Qué esperanza tengo? Pero Dios, siendo rico en misericordia, por su misericordia, cuando aún estábamos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Envió a Jesús para que fuera el pecado, un sacrificio que absorbiera la ira por nuestro pecado. En la bondad de Dios, Jesús apareció y nos salvó. Cristo viene y dice, yo puedo perdonar el pecado, soy el único que tiene el poder de hacerlo. Puedo proveer una manera de limpiarte de la iniquidad. Recibiré el castigo debido por tu pecado, recibirás mi justicia. Y su resurrección prueba que lo que enseñó es verdad.
Ahora créeme, no necesitabas creerme, probablemente no me creías antes, pero ahora he resucitado de entre los muertos. Por eso digo fundamentalmente, la respuesta a la pregunta es, ¿quién es Jesús? Pero hay algo más que el perdón de los pecados. Permítanme darles algunos otros. Número 1, significa que la muerte ha sido derrotada por nosotros. En Hechos capítulo 2 y verso 24, Pedro está predicando y dice esto, que cuando Dios levantó a Jesús de los muertos, Él dice esto, Él estaba soltando los dolores de la muerte porque no le era posible ser sostenido por ella. Así que en general se levanta de entre los muertos. Correcto. Creo que pienso como en un cepellón o algún tipo de suciedad que necesita ser aflojada. Y Cristo salió y aflojó todo eso. Él afloja los dolores de la muerte que nos sujetaban a todos. Y ahora si yo estoy en Cristo y tú estás en Cristo, entonces la muerte ya no puede retenerme. Los dolores de la muerte han sido aflojados para mí. Así que Jesús dirá, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es una promesa de Cristo. ¿Por qué debo creerle? Porque resucitó de entre los muertos. Él ha resuelto uno de los temores fundamentales que tenemos. Quiero decir, mira, ¿cuántos de nosotros tenemos miedo a morir? ¿Cuántos de nosotros nos reconciliamos con la idea de que la paga del pecado es la muerte? ¿Estoy bajo esa sentencia de condenación? Entonces, ¿dónde está la esperanza? Jesús resucitó para vencer el pecado, el infierno, la muerte y la tumba. Primer capítulo de Corintios 15 en el que estás. Mira el versículo 26. El último enemigo en ser destruido, dice, es la muerte. Y Cristo ha hecho eso. La resurrección es una cosa grande porque Cristo destruyó la muerte para ti si lo quieres. Pero la tercera cosa que significa es que todo, parafraseando a J.R. Tolkien, todo lo triste vendrá falso. Escucha cómo Pedro dice esto en Hechos capítulo 3. Él está hablando y le dice a esta multitud antes de que se arrepientan, dice en el verso 19, lo siento, voy a mirar otro aquí. Él dice, sí, arrepiéntanse por lo tanto y vuélvanse, para que vuestros pecados sean borrados. Ok, bien hasta ahora. Así que tienes que arrepentirte para que tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y que Él envíe al Cristo designado para ti, Jesús. Ok, así que tienes que arrepentirte. Vienen los tiempos de refrigerio. Y luego el versículo 21 hablando de Jesús, a quien el cielo debe recibir hasta el tiempo de restaurar todas las cosas acerca de las cuales Dios habló por boca de sus santos profetas por largo tiempo. Todos dijeron, Jesús va a venir y va a restaurar todas las cosas malas que se rompieron en mi vida y en tu vida. Julian de Norwich dice que todo estará bien y todas las cosas estarán bien para aquellos que están en Cristo. En este momento, ese día no es hoy. Pero la tumba vacía es la prueba de que llegará. Eso es lo que Pedro predica en el libro de los Hechos. Ya viene. Él restaurará todas las cosas rotas, si lo aceptas. Pero por último, hay una advertencia que viene con la resurrección. No sé si sabías esto, pero esto es lo que Pablo va a decir. Él nos va a decir en Hechos capítulo 17 que la resurrección significa que Dios juzgará al mundo. Y miren cómo dice esto. Mira el capítulo Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice que los tiempos de ignorancia Dios pasó por alto. Ok, así que detente ahí. La gente dice, yo no sabía. Antes de que Jesús viniera, estábamos tratando de reconstruir este misterio. Dios pasó por alto esos tiempos de ignorancia, pero ahora ordena a todas las personas en todas partes que se arrepientan. Creo que eso es bastante claro, lo creas o no. Creo que puedes entender lo que está diciendo. Todos deben arrepentirse por mandato de Dios. Versículo 31. ¿Por qué debo arrepentirme? Porque el Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por un hombre a quien ha designado. ¿Quién creemos que es ese hombre? Clase. Jesús, ¿verdad? Jesús y sigue, dice, y de esto ha dado seguridad a todos, resucitándolo de entre los muertos. Así que la resurrección es la prueba de que Dios juzgará al mundo. Dios se hará cargo de la injusticia. Ahora volvamos atrás. Y si me doy cuenta, nadie es justo. No, ninguno. Y la paga de mi pecado es la muerte. Y Dios juzgará al mundo. Y Dios es el juez de Jesús. Es el juez de los vivos y de los muertos. ¿Y yo qué hago?
y la Biblia te lo dice muy claramente. Arrepiéntete. Y la forma en que sabes que es verdad, dice Pablo, es que Dios lo resucitó de entre los muertos. Este juez del mundo, ¿verdad? Acabamos de cantar acerca de todos aclamen al Rey Jesús. Y vendrá un día cuando toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Y estaremos ante un trono. Y habrá un trono de juicio. Y uno será un trono de juicio que envíe a la gente a la bendición y entrar en la alegría de su amo. Y uno será un trono de juicio que creo que Pablo está hablando en Hechos capítulo 17. Apártate de mí, nunca te conocí. Te conocí, verás, él dice que ha fijado un día. Hay una marca en el calendario divino de Dios de un día. Yo no sé cuándo es ese día. No tengo ninguna predicción al respecto. Solo sé que Dios sabe exactamente cuándo es. Y por eso dice con toda su bondad y gracia, ¿entiendes lo bondadoso que es? ¿Entiendes cuán amable es que hoy estés escuchando las palabras? Arrepiéntete. Pero oirías el mandamiento de Dios en tu corazón, arrepiéntete, por lo tanto. Porque viene un día cuando tú y yo seremos juzgados. Y o te encuentras en Cristo y tus pecados ya han sido juzgados en la cruz y hecho. Y como vimos, ten y ser bautizado, usted ha sido levantado con Cristo. O te enfrentarás a ti mismo. No habrá sacrificio que absorba la ira para ti. Y entonces escúchame, solo diré lo que dijo Pedro. Cuando la gente dijo, ¿qué haremos para ser salvos? Al final de ese capítulo, versículo 3, él dice, arrepiéntanse. Arrepentíos bajo el mandato de Dios, convertíos, reconciliaos con Dios antes de ese día fijado. ¿Has obedecido el mandato de Dios? ¿Lo has hecho? Mira. La Pascua es algo muy, muy importante. Es una gran cosa porque Jesús es una gran cosa y la resurrección es una gran cosa. ¿Pero quién es Jesús? Esta es la pregunta más importante. No hay cristianismo sin Cristo. Lo que te hace cristiano es lo que haces. ¿Cómo respondes a esa pregunta? ¿Quién es Jesús? Y si la respondes honestamente, y si miras la historia y la evidencia de la resurrección de entre los muertos, y se te prueba que de hecho este hombre resucitó de entre los muertos y la Biblia va a establecer este argumento para decir, entonces todo cambia para usted, todo. Toda tu manera de pensar del mundo, tu manera de pensar de las relaciones, tu manera de pensar de ti mismo, tu manera de pensar de la moralidad, tu manera de pensar de todas estas cosas cambia a la luz de ese hecho, porque todo lo que Jesús dijo es verdad. Mira, Él no está mirando si fuiste a la iglesia, lo cual necesitamos. Escuchaste a Steve decir, necesito esto, necesito ir a la iglesia, pero Él no está mirando si he vivido una buena vida. No mira si vengo de un hogar religioso. No le importa si fuiste a una escuela cristiana. Olvídate de todo. Olvida todo hasta que respondas esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creemos que Él es el perdonador de los pecados, es el vencedor de la muerte, Él es el juez justo, que juzgará todos mis pecados en la cruz a través de mi fe en Él. Dios se reunirá a cabo ese castigo a mí mismo, ¿verdad? Juicio para todos los que se niegan a arrepentirse. Y Dios ha dado seguridad de esto, resucitándolo de entre los muertos. Suplícate como lo haría Pablo. Reconciliéns con Dios. Permítame orar por nosotros, Padre, gracias. Te agradecemos que estemos aquí. No, en un tiempo metafórico donde o un símbolo de la Pascua o un símbolo de la primavera o una celebración de la vida. Estamos aquí por una razón. Cristo el Señor ha resucitado hoy, aleluya. Aleluya. Que hoy el Dios hombre Jesucristo está gobernando y reinando hasta ponerlo todo bajo sus pies y todos los enemigos son destruidos. Sí, el último enemigo será la muerte. Pero Dios, yo rezo para que la gente en esta sala preste atención a esto. Dios, rezo para que escuchen una amable invitación. Qué regalo despertar y darse cuenta
que yo estoy bajo una sentencia de condenación a causa del pecado del que no puedo liberarme, pero siendo Dios rico en misericordia por su amor inquebrantable por nosotros, envió a su Hijo para que fuera el sacrificio que absorbiera la ira por nuestro pecado. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aun cuando todavía estábamos pecando, murió por nosotros. Ahora todos los que crean y confiesen, sé que resucitó entre los muertos, lo que significa que murió, tendrían vida eterna. Dios hace eso esta mañana. Puede haber corazones de personas que en este momento han sido capturados por... Yo no tengo el poder para hacer eso, tú lo tienes. Y rezo para que el Evangelio sea el poder de Dios para la salvación de todo aquel que crea. Y habría literalmente docenas de personas que creerían en Jesucristo primero y ante todo, antes de pasar a cualquier otra cosa, y serían salvos. Haz lo que solo tú puedes hacer, te lo ruego, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.